Hermanos, buenos días. Por la situación que se está viviendo actualmente a nivel mundial, pues y obedeciendo a las instrucciones de nuestros gobiernos, pues se han suspendido todas las reuniones masivas, y eso es por instrucción de la Secretaría de Salud y por instrucciones también de nuestros gobernantes. Entonces, por esta razón nos vemos en la necesidad en este caso, de pues, lo correspondiente al culto del domingo, y en especial a la escuela dominical, pues a hacérselas llegar por este medio, que es por el YouTube. Antes que todo les pido una disculpa porque si me equivoco, a lo mejor no tengo las palabras para hablar correctamente, pero nunca había grabado un programa, es mi primera vez. Entonces le pido su comprensión, mis disculpas. Y bueno, continuando con el tema referente a los ángeles, pues continuamos con la lección número 3. Como ustedes recordarán, la lección anterior, que fue la 2, si hacen un poco de memoria, pues vimos las designaciones bíblicas para los ángeles, y como subtema vimos los nombres o designaciones propias de los ángeles y comentamos que son espíritus ministradores o espíritus que están al servicio de Dios y también al servicio de nosotros, los hijos de Dios. También vimos sus diferentes funciones, su naturaleza trascendente o espiritual, y también vimos la misión de los ángeles. En esta lección nos vamos a referir a un tema muy importante porque pues la Biblia lo enfatiza y se refiere a la caída del mundo angelical. Antes que todo, saliéndome un poquito del tema, quisiera compartir que si fueran a sus Biblias y que leyéramos 2 versículos, y esto es en referencia a la obediencia por la situación que se vive mundialmente, a la obediencia que tenemos que tener hacia nuestros gobernantes, y este es un tema bíblico, hermanos. Por ejemplo, si vamos a Romanos 13, 1, 7, ¿sí? Es importante meditar, analizar este versículo. Le voy a dar lectura. La palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. También en Primera de Pedro 2, del 13 al 14, perdón, hermanos, estamos en vivo. Primera de Pedro 2, del 13 al 14 dice: por causa del Señor, someteos
someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, hermanos, esta es una exhortación, creo que pues es por nuestro bien, para no tener pues problemas, ¿verdad? Pues obedecer a nuestras autoridades. Bueno, hermanos, siguiendo con la clase, como mencioné anteriormente, el tema de hoy es la caída del mundo angelical. Referente a esto, les voy a leer un versículo que es Judas 6, y la palabra de Dios dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como introducción, hermanos, quiero comentarles que en nuestro tiempo, bueno, en la historia de la humanidad, pues han existido ángeles buenos, pero también han existido ángeles malos. Estos ángeles malos, que se deleitan en oponerse a Dios y en combatir su obra, también ellos son criaturas de Dios y no fueron creados como ángeles malos. Dios vio todo lo que había creado y todo ello era muy bueno. En Génesis 1:31 lo podemos ver. Hay dos pasajes en la Escritura de los que claramente se deduce que algunos de los ángeles no retuvieron su posición original, sino que cayeron del estado en que fueron creados, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor hizo la creación angelical, pues su creación, o todos los seres que crió, pues eran buenos, ¿sí? Pero bueno, algunos de ellos pues cometieron pecado y se rebelaron contra Dios. Entonces se hicieron ángeles malos. En 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En Judas 1:6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En la lección número 1, hermanos, vimos que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, dentro de Israel, pues había dos grupos que estaban dentro del Sanedrín. Y bueno, uno de los grupos eran los saduceos y otro grupo eran los fariseos. Entonces vemos que el primer grupo, o sea, los saduceos, ellos afirmaban que no había resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirmaban estas cosas. Y en nuestro tiempo, hermanos, pues todavía existen muchas personas, o gran número de personas en esta humanidad, pues que dicen que no creen en Dios, se dicen ateos. Pero esta es una realidad, hermanos, porque la Biblia lo menciona, que la creación celestial pues es una realidad, y todos estos ángeles caídos pues fueron arrojados del cielo a la tierra. Ahora, una pregunta: ¿cuál es la causa de que estos ángeles hayan caído? Yo quiero comentarles que el pecado especial de estos ángeles no ha sido revelado. O sea, la Biblia no habla mucho al respecto, ¿no?, de cuál fue la causa. Pero, por ejemplo, el libro de Teología de Berkov, ahí se puede leer que generalmente se ha pensado que consistió en que se exaltaron en contra de Dios y aspiraron a la suprema autoridad.
Algunos de los primitivos padres de la Iglesia establecieron distinción entre Satanás y los demonios, subordinados a él. Al explicar la causa de su caída, la causa de Satanás estuvo fundada en el orgullo, arrastrando a los otros juntamente con él en su caída. Este es como una introducción, hermanos. Realmente lo que pasó, ¿en qué momento pasó? Pues también no tengo información en qué momento, pero bueno, nuestro Señor Jesucristo hace referencia de que dice que él vio caer como rayo a Satanás a la tierra. Pero bueno, esto lo dejamos hasta ahí. Lo que sí es una realidad es que, o como subtema número 1, la existencia de las huestes espirituales de maldad como una realidad innegable. Entonces vemos en esta situación que la causa de la caída de los ángeles primeramente se debe, vamos a decir, a un líder, ¿no? Y la Biblia habla de Satanás como un ser espiritual de maldad. También se refiere a adversario o el que se opone, o sea, el que se ha opuesto a la vida, a la creación de Dios, a todo lo bueno que hace Dios. Por ejemplo, en Zacarías 3:2, y dice Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, o en este caso, y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En Mateo 4:10, entonces Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos que Satanás desde su principio ha sido un ser malo, destructor, mentiroso, calumniador, que ha estado en contra de Dios, de su creación y de la humanidad. Por el engaño de Satanás, pues la primera pareja cayó y bueno, fueron expulsados del Edén, del jardín, un lugar especial donde el Señor tenía a Adán y a Eva, y pues heredamos el pecado original, heredamos la imperfección, la enfermedad, el hombre empezó a morir. También quiero comentarle que en referencia a Satanás como un calumniador, pues muchas veces tomamos esa actitud como hombres, como mujeres, como seres humanos que no somos hijos de Dios, somos calumniadores y tomamos esa naturaleza, ¿no? Y bueno, un ejemplo de cómo calumniaban a nuestro Señor Jesucristo lo podemos ver en Mateo 12:24, donde dicen los fariseos al oírlo decían, no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces vemos que ahí pues los judíos calumniaban al Señor. La Biblia usa la designación de diablo para describir su actividad característica, calumniador. Y bueno, ya lo comenté anteriormente que pues esa es su característica, ¿no? Hablar mal o poner en evidencia a los hijos de Dios. Bueno, que esta es una actitud que, bendito sea Dios, por la sangre de Cristo ya Satanás ya fue juzgado y ya no tiene su oportunidad de ir al cielo a calumniarnos, ¿no? A ponernos en mal con Dios. Por ejemplo, en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A Cristo muchas veces lo calumniaron, ya lo comentamos, ¿verdad? También la Biblia
lo describe a Satanás como un acusador. Era el que nos acusaba día y noche delante del Padre. En Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces vemos que otra característica o naturaleza de Satanás, aparte de calumniar, de decir mentiras, porque es un mentiroso, nos acusaba día y noche, ¿sí? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, dice que ya fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. La Biblia habla también de un gran número de seres a los que designa como demonios. Un gran número, ¿cuántos? Pues no sé, pero son muchos. También les menciona como macho cabrío, cabrito, o literalmente lanudo, ¿no? En Levítico 17:7 podemos ver lo que dice: y nunca más sacrificaron sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. O sea, nunca debemos sacrificar, postrarnos, adorar, en este caso a los demonios, ¿verdad? Obviamente estos demonios, pues vemos que en los pueblos paganos, idólatras, pues que adoraban imágenes, adoraban a sus reyes se hacían llamar dioses, ¿sí? Pero también con nuestras actitudes muchas veces somos idólatras y rendimos culto a los demonios, hermanos. Entonces debemos de cuidarnos de no ser idólatras con nuestros hijos, con nuestros bienes, con el dinero, ¿sí? Porque también todo eso es idolatría y es pues se le rinde culto a los demonios. En 2 de Crónicas 1:15, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Pues también aquí vemos que pues en ese tiempo, ¿verdad? Los pueblos que estaban alrededor de Israel, Israel pues también pues se había contaminado, ¿no? y rendían culto a imágenes, y eso lo podemos ver en la salida de Israel, cuando Moisés sube a la montaña y el pueblo ya estaba adorando un becerro. Otra característica que se le da a Satanás, o otro nombre, es maligno o insolente. O sea, es malo, es burlón, ¿sí? Es grosero. Entonces, esa es una de las características de Satanás. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido por vuestros padres. En Salmo 106:37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Sí? Debemos de considerar que, como vimos anteriormente en la creación de los ángeles, son seres con personalidad, son seres muy inteligentes, mayores que nosotros, porque ellos tienen más poder que nosotros. Son trascendentes, ¿no? Entonces son seres pues muy inteligentes, ¿no? Ahora, el origen de las huestes espirituales de maldad, pues ya vimos, ¿verdad? Estos seres con su líder se rebelaron contra Dios y fueron lanzados del cielo. Entonces vemos que ese es su origen, ¿verdad? En 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. Algunas versiones es infierno, tártaro o prisiones de oscuridad, que finalmente es pues se refiere a lo mismo, ¿no? La creación, la creación angelical antecede a la creación del universo. O sea, vemos que primeramente Dios hace su creación celestial, me refiero a su creación espiritual, y posteriormente hace la creación del universo. Colosenses 1, 15, 16. Y vemos que, bueno, hubo una revelación en el cielo de Satanás y sus ángeles. Apocalipsis 12, 3, 4 y 9. Dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a ver qué dice Colosenses 1, 15, 16. Estoy buscando, hermanos. Ustedes vayan buscando ahí en su Biblia. Es Colosenses 1, 15 y 16. Entonces vemos que dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces vemos que también pues aquí nos dice el origen de la creación de los ángeles, y bueno, también que la creación angelical antecede a la creación del universo. Como dije al principio, que el mundo angelical caído era originalmente bueno y creado para propósitos sublimes. ¿Qué quiero decir? Que toda la creación de Dios, por ejemplo en Génesis, podemos ver que dice que todo lo que creó el Señor, pues era bueno. ¿Sí? Entonces, inicialmente, originalmente, toda la creación celestial tenía un propósito, tenía propósitos buenos y sublimes. Por ejemplo, fíjense, Ezequiel 28, 12, 19, dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eres el sello de la perfección. Fíjense y esto es interesante analizar lo que le dice, tú eres el sello de la perfección. O sea, en un principio pues eran seres en perfección, seres buenos, dice, llenos de sabiduría y acabados de hermosura. O sea, cumplía todos los requisitos, tenía el sello de la perfección. O sea, fueron creados en perfección, llenos de sabiduría y acabados de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, o sea, hermoso, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos que ahí este ángel o este ser pues ya tenía una función, ¿no? Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, ¿cómo lo creó Dios? Un ser perfecto. Así fue la creación angelical, seres perfectos, ¿no? Que ya tenían un propósito, ya tenían una función, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón,
A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, pues aquí en estos versículos vemos lo que sucedió, ¿verdad? Un ser que pecó a los ojos de Dios, se enalteció, fue creado en perfección, tenía una función y en él se halló maldad. Y una palabra importante dice que fue lleno de iniquidad, dice, y pecaste, y fue arrojado del lugar donde Dios lo había puesto. También en Isaías 14, 12, 17, como dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces vemos que este ser quiso ser igual a Dios, se enalteció, mas tú derribado eres hasta el Sión, a los lados del abismo. Se inclinarán ante ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Entonces vemos aquí, de acuerdo al profeta Isaías, esta descripción, ¿no? Cómo habla de este ser, ¿no? Que se refiere a Satanás, ¿no? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice que fue cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, era un ser poderoso, ¿no? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. O sea, quiso ser igual a Dios, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Dice que sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, esto es terrible. Y como decía yo, en un principio, ¿no? ¿Cuál era la pregunta que hice? ¿Cuál es la causa del pecado de los ángeles que cayeron? Pues vemos que se exaltaron, ¿verdad?, en contra de Dios y aspiraron a la suprema autoridad. Entonces vemos, en base a lo que comenté ahorita, que las causas de la revelación tienen que ver con el cuestionamiento de Dios mismo. O sea, en base a que se altaron y cuestionaron a Dios. Y bueno, pues vemos aquí en Isaías que él dice, y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿quién como Dios, hermanos? Nadie como Dios. Entonces, nadie puede ser igual a Dios, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, nada creado puede ser igual a Dios, es decir, a su creador. Y por último, el punto 3, hermanos, la caída, juicio y condenación como aspectos del conflicto en el cielo. La caída, juicio y condenación como aspectos del conflicto en el cielo. Pues ya vimos cuál fue la causa de su caída, ¿no? Y bueno, sabemos que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento de su sangre, por su evangelio, pues Satanás ya ha sido condenado, ya fue enjuiciado y ha sido condenado, ¿sí?
Y por ejemplo Hebreos 2, 14, 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, a quien se refiere a nuestro Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que nuestro Señor, estando en su gloria, estando en el cielo, en toda su gloria, como hijo, se humanó, se humilló, se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y también quisiera leerles Apocalipsis, si buscan ahí en sus Biblias, Apocalipsis 12. Y fíjense, vamos a leer todo el capítulo. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona